Bien, yo había puesto aquí algunas cosas que me esperaba, o sea que me gustaría como subrayar del texto, que ustedes las han leído a lo mejor, simplemente muy rápido porque ya he dicho algunas. Esperaban un reino para ellos. Los discípulos esperaban un reino autorreferencial. Es lo que pasa muchas veces en la experiencia religiosa hoy en día, o en la búsqueda de religiosidad hoy en día. El reino para mí, para calmar mis penas, mis necesidades, mis problemas, etc. El reino es para los demás, no para ti, ¿no? Y vuelvo a decir, esto es normal, porque en un momento de cambio epocal profundísimo, donde nos sentimos con tanto miedo, inseguros, vulnerables, frágiles, etc., algunos buscamos en el ámbito espiritual religioso esa seguridad y ese reino para nosotros. ¿Ya? Incluso pueden ver al resucitado, pero no es suficiente. Incluso podemos convivir con Jesús y no hacer una experiencia de Dios. Atentos. Podemos ver a Jesús, saber que resucitó, pero no abrir nuestro corazón para que lo transforme. Los discípulos, una vez que resucita, están con Él, pero siguen con miedo, siguen encerrados, siguen gueto, siguen secta, aunque lo tienen al resucitado en medio de ellos. ¿Por qué? Porque no han abierto sus corazones a que los transforme, porque no se han dejado sorprender por el Espíritu Santo. Porque no vivimos como resucitados. Hermosa expresión. ¿Dónde hay una clave? Vivir como resucitados. Vivir ya como sí. No como sí. Vivir porque Jesús ya me resucitó. La resurrección no sucedió hace 2000 años. Lo que dije, creo aquí también otra vez, como doy una charla cada día, ya me olvido dónde digo ciertas cosas, me van a disculpar, o puede ser ya la edad que uno empieza a perder la memoria. Si un día me levanto, cada día que me levanto, tengo un alimento, tengo un trabajo, ¿y cuántas veces le he dado gracias a Dios de eso? Si yo estoy aquí ahora hablando y ustedes están aquí escuchando es porque Jesús está resucitando, no es que resucitó y está resucitando constantemente. Está haciendo que las plantas crezcan, que haya luz, porque está resucitando. A veces no nos damos cuenta de eso, por el frenesí en que vivimos, por las cosas en que vivimos. La resurrección no fue un acontecimiento solo que ya pasó, sino está sucediendo ahora. Y yo puedo experimentar ahora el amor del resucitado. De eso se trata. Si no, volvemos la resurrección y Jesús que murió en la cruz, etcétera, una teoría. ¿Se comprende, no? Una doctrina que tenemos que transmitir a los demás, pero no algo vivo que se transmite, que nos ven resucitados, y porque estamos resucitados con Jesús resucitado, generamos armonía. ¿Se entiende la diferencia, no? Y la paz que nos da el resucitado no nos libera de los problemas, sino nos da las claves para vivir en los problemas. Hermoso. ¿Cuánta religiosidad hay en nosotros muchas veces que es pedir que me saquen problemas e ir a Jesús y recurrir a Jesús para que me saque de problemas? Y el Papa con gran lucidez dice, no es que te saca de problemas, sino anda a ver a Jesús como terminó, más bien, que a veces nos olvidamos fácilmente, sino que te da la capacidad de vivir en armonía, dígase en paz, dígase en unidad, en los problemas. El cristiano no es cristiano porque no vive ciertos problemas del mundo, los mismos los vivimos. Justamente este tema de la diversidad es un problema que ya no está fuera de la sociedad como tantos otros problemas, sino está dentro, en nuestras comunidades. Y entonces, por eso es un problema tan difícil. Pero justamente si lo logramos vivir es que podemos ofrecer algo. Por lo tanto, aprender a evitar los problemas, no a esquivar los problemas. Vivir en paz en los problemas es lo que nos puede permitir ir a las periferias existenciales, como dice el Papa, a las situaciones de dolor, de rechazo, de división. Él las nombra ahí, varias, ¿no? Divisiones aquí, luchas aquí, etcétera, etcétera.
y llevar armonía ahí. ¿Por qué? Porque la tengo dentro y la tengo en mi comunidad, podemos llevar armonía. A lo mejor no solucionamos el problema en sí de la desigualdad, pero de a poquito lo vamos replanteando y generamos un tejido social distinto. ¿Sí? La tranquilidad no está en alejarnos de los que piensan distinto. Cuando empezamos a alejarnos de los que piensan distinto, ya empezamos mentalidad gueto, mentalidad nido, ¿sí? Zona de confort. El cristianismo sin espíritu es moralismo. Con él es vida. Sin el espíritu cumplimos normas. Y a veces hemos reducido el cristianismo a eso. Entonces, ¿qué transmitimos? Cumplimientos de normas. Atento, no estoy diciendo que entonces ahora vale cualquier cosa. Vayan a leer el Evangelio. Jesús dice primero a la adúltera: ¿alguien te condena? Nadie te condena. Experimenta el gozo y después le dice: no peques más. Primero, experimentar la alegría, el gozo, la felicidad del encuentro con Jesús, y quien experimenta eso se convierte y empieza a reordenar su vida automáticamente. Y no es que les tengo que dar la lista de la moral, de lo que tiene que hacer o no hacer, o de los sacramentos, sino hacer lo que encuentra Jesús y ha resucitado. Y cuando lo encuentra, hay algo dentro que cambia y uno empieza a cambiar de vida. Algunos más rápido, otros más lento, pero la gradualidad y la paciencia irá haciendo con el tiempo. Pero nosotros a veces hemos invertido, como Juan Bautista. ¿Cuál es la diferencia entre el anuncio de Juan Bautista y de Jesús? Juan Bautista dice primero: conviértete y arrepiente. En cambio Jesús dice: no, primero experimenta el gozo, la alegría y después te conviertes. Nosotros nos hemos quedado en Juan Bautista y no en Jesús a veces, sin quererlo, ¿no? Bien, el tema de hoy era este. Ya no sé a qué hora estamos y... hacia una misión en clave intercultural. A mí me gustaría que lo trabajaran incluso ustedes esto, para no llegar yo de nuevo y decir: la misión intercultural pasa por aquí, ¿no? En el fondo. Yo voy a dar algunas simplemente pinceladas muy veloces de enviados. Si la misión es sentirse enviados, vamos a ver enviados de quién, para qué, como dar un esbozo muy veloz de lo que podría ser esta misión intercultural. ¿Sí? Primero, que ya lo he dicho, somos enviados desde una interrelación de amor desbordante. Dígase, Trinidad. Solo que hay que buscar lenguajes un poco más bonitos, porque si seguimos hablando de Trinidad nadie nos entiende. ¿No? O sea, ¿dónde surge la misión y desde dónde somos enviados? Desde esa interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la cual estamos dentro también nosotros, gracias a que Jesús murió en la cruz y resucitó. A veces nos hemos quedado todavía con una teología de que Jesús murió por nuestros pecados y ya está. No, Jesús murió por nuestros pecados y nos abrió las puertas de esa interrelación. Y ese es nuestro lugar, vivir ahí. Solo que a veces no nos los creemos. Si se recuerdan lo que expliqué la otra vez, ¿no? La filiación divina, bueno, etc. Desde ahí es que somos enviados. ¿Qué significa? Que la misión y el salir de uno va a tener efecto en la medida que me sienta inmerso en esa interrelación de amor desbordantes. De un Dios que es relación, que ama las relaciones, que es alteridad. ¿Alteridad qué significa? ¿Se recuerdan? El otro. El otro como prójimo, porque el otro puede ser visto como ajeno también y como extraño, alius, en latín. Dije la otra vez el ejemplo de las dos maneras de ver al otro. Dios es un Dios de alteridad, el Dios cristiano. No el de los musulmanes, ese no. Ni el de los judíos, pero el nuestro sí. Por lo tanto, si es comunión, nosotros tenemos que entrar en esa comunión y sentirnos enviados desde esa comunión. ¿Sí? Y no solo enviado porque me envió mi responsable, o mi obispo, o mi sacerdote a hacer una misión. Si tú te sientes ahí dentro y experimentas ese amor de Dios ahí, desde ahí te vas a sentir enviado a llevar ese amor. Quién sabe a dónde y con libertad, con esa sana libertad de espíritu. Pero vuelvo a decir, primera carta de Juan, vayan a leerla,
lo que hemos visto, experimentado, tocado, etc., ¿no? Ahí, desde ahí, para traer a los otros a esa experiencia. Entonces la misión se trata de llevar una experiencia o de ampliar un espacio de experiencia a otros. Bien interesante, muy distinto a llevar cosas o demás. Gracias, enviados gracias a comunidades misioneras. ¿Qué significa comunidades misioneras? Cualquier comunidad puede ser una comunidad misionera, no solo las comunidades religiosas. Una familia que vive el amor de Cristo o que vive según y se encuentran entre ellos en ese amor de Dios, es una comunidad misionera. Mi familia, mi hogar, un ambiente de trabajo puede ser una comunidad misionera si logra vivir ese amor. Cada vez que encontramos a un ser humano en el amor, descubrimos algo nuevo de Dios. Por lo tanto, si se establecen esas relaciones, mi comunidad de trabajo se puede volver misionera. Esa palabra difícil, que parece chino básico, eclesiogénesis, ¿qué significa? Eclesio es iglesia, eclesía, y génesis, origen. ¿Dónde está el origen de la iglesia? En Pentecostés. Cada vez que renovamos esa experiencia de Pentecostés, se está originando la iglesia en ese lugar. No cada vez que hay conversión de almas y bautismos, e implantación de la iglesia y ordenación sacerdotal. Ese era el viejo esquema de la misión. Aquí, incluso los laicos tenemos un espacio. Cada vez que vivimos el mandamiento nuevo, el amor recíproco, nos encontramos en el amor, ahí está la iglesia. Y de ahí podemos ser enviados a llevar esa armonía a los demás. ¿Se comprende? Cómo cambia la misión, cómo se vuelve algo desafiante porque nos toca a todos y muy amplio. Se puede adaptar a muchos lugares. La misión no se trata entonces que todos vengan al templo. También llegarán con calma, pero se trata de generar esas iglesias domésticas o esas células vivas en cualquier espacio urbano y en cualquier lugar. Entonces no es que voy simplemente a hacer misión y me voy 15 días a una zona pobre y trabajamos y le leemos el Evangelio y la Biblia. Está bien, no estoy diciendo que esté mal y es necesario. Pero eso me tendría que ayudar a que cuando yo regreso a mi casa tengo el mismo espíritu misionero, la misma capacidad de soportar incomodidades, la misma capacidad de llevar la lectura y la Biblia con quienes convivo o con otros, etc. Porque la misión también está en esa vida cotidiana. Si no, hacemos de la misión una actividad anual de 15 días y después ya me olvido. ¿A qué se nos envía? A continuar el diálogo profético de Jesús. La centralidad del reinado de Dios. El reino de Dios no es para mí, el reino de Dios es para los demás. ¿Qué significa reino de Dios? Justicia. Lucas, capítulo 4, cuando Jesús abre la escritura y la lee de Isaías. El Espíritu está sobre mí, se han cumplido estas palabras. ¿Sí? Ayudar a los pobres, dar de comer, etc. Ese es el reino de Dios. Y Jesús que establece un diálogo profético con las personas de su época para llevar ese reinado de Dios. Dialoga, pero no solo dialoga para generar un espacio de justicia, de igualdad, de solidaridad, de bienestar, podríamos decir en otros, depende cómo se entienda el bienestar, ¿no? De unidad en la diversidad, de armonía. Por lo tanto, no es un diálogo simplemente, ¿tú qué piensas sobre este tema? Yo pienso así, tú piensas así, qué bonito, y nos vamos y cada uno volvemos a nuestra casa y nos enriquecimos un poco. El diálogo en Jesús es un diálogo para transformar la sociedad. La misión tiene el rol de transformar la sociedad. Tiene la función de transformar esa sociedad, desde el amor de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, aquí nos volvemos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que continuamos a dialogar como Él. Y Jesús en su época, ¿dialogó solo con un grupo? ¿O solo con los que pensaban igual que Él? No. Jesús dialogó con pecadores, y en esa época dialogar con pecadores era muy mal visto, con los fariseos, que eran los legalistas de la época, con romanos, con paganas, con cananeas, con sirofenicias, con samaritanos,
con mujer en la plaza, en el medio de la plaza, que era escándalo, fue a comer con los, ¿sí? Etcétera, etcétera. Dialogó con todos los de su época. Ya esa es una clave para nosotros. ¿Qué tanto dialogamos nosotros con esa diversidad? O solo con los que más o menos piensan como nosotros y demás, ¿no? En la medida que logremos establecer esos diálogos, vamos generando el reino. Somos enviados a continuar el diálogo profético de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué somos enviados? Para retejer las relaciones. Lo que ya he dicho antes un poco. Aquí lo pongo en una frase. Retejer las relaciones. Me gusta el término retejer además. ¿Sí? Es bien manual, con las manos, no solo con la cabeza. Retejer, ¿sí? Reunir, regenerar los vínculos. El Espíritu Santo es el gran artífice de la unidad en la diferencia, lo que acaban de leer en la homilía del Papa. Generar espacios para que actúe el Espíritu Santo. ¿Qué tanto generamos las condiciones para que actúe el Espíritu Santo en nosotros y en los demás? Si es que creemos que el Espíritu Santo, como dice el Papa, existe y es una persona real y puede transformar nuestras vidas en la medida que lo dejamos actuar. Por lo tanto, la misión no es para llevar quién sabe qué tantas cosas, etcétera, también, pero sobre todo retejer las relaciones, que es el gran tema de hoy en día. Nuestras sociedades, nuestras comunidades, nuestras familias, todo es las diferencias, las luchas, las divisiones, lo que dice el Papa, ¿no? Justamente, ahí está. Y esto nos permite hacer una misión para gestar una catolicidad policéntrica o una iglesia con rostro pluriforme. ¿Qué significa una catolicidad? Una universalidad donde no hay un centro solo y todos dependemos de Roma sino con muchos centros. Una iglesia que justamente porque surge de las iglesias domésticas, de esas células vivas en los ambientes laborales, sociales, urbanos, familiares, etc., no está solo concentrada en el templo, en la parroquia, en las actividades pastorales clásicas, sino y se agrupa de tantas maneras, de manera creativa y generando como las células que van retejiendo un tejido enfermo, ¿no? Y por lo tanto una iglesia con un rostro pluriforme, como dice el Papa en Evangelii Gaudium. ¿Qué significa con rostro pluriforme? Que tiene muchas expresiones, muchas maneras de encarnarse, de inculturarse, con un rostro muy variado. Aquí tenemos una imagen, ¿no? No solo con una sola imagen o con una sola forma de organizarse o con solo una manera de pensar a Jesús, y tenemos la imagen de Jesús que es siempre el Jesús europeo, blanco, a veces con ojos azules, y los colocamos en ciertos espacios que no dice nada. Pluriforme significaría ir modificando o que se manifieste toda esa diversidad de culturas, de grupos, etc. Pero ¿cómo se logra hacer eso? Porque justamente estas células se van juntando, ¿no? Estas iglesias, lo que decíamos antes, esa eclesiogénesis, ese origen de la iglesia fruto de las relaciones. Y esto nos permite promover otro mundo posible ante el monopolio del sistema tecnocientífico. La transformación también. El Papa en Laudato Si denuncia el sistema tecnocientífico que nos ha reducido a la técnica y a la ciencia, simplemente como si fuera lo único que existiera, lo único que es verdad. Y la realidad solamente es tecnología y ciencia. Frente a eso hay que generar otro sistema, dice el Papa. Bueno, desde ahí podemos ir promoviendo algo distinto. Una manera de organizarnos distinto, una ecología integral, podríamos decir, o unas relaciones integrales, amplias, etc. Bien, queda más o menos, vuelvo a decir, se podría profundizar mucho más, solo flashes y fotografías. Son las 9, yo tenía un trabajo ahora para que hagan de nuevo, pero no sé si hasta aquí hay algo que se quiera compartir. Si no, sé que está el partido y hay algunos interesados en que querrán ir a ver el partido. Ya hace frío. Si quieren, son las 9, hacemos 15 minutos más.
un pequeño ejercicio les voy a pedir, entonces, en los mismos grupos que estuvieron, para a partir de ese ejercicio retomar después, ¿no? Esto sería como un marco general. Ahora me gustaría que tratemos de, por grupos, traten de identificar un signo de los tiempos. ¿Se recuerdan el signo de los tiempos? Un fruto positivo del reino que está sucediendo en la sociedad o que nos desafía, y cómo plantear la misión en ese tema, o en esa realidad, o en ese desafío. ¿Se comprende? Pasos desde una lectura de los signos de los tiempos. Identificar un reto o desafío que nos interpela. Puede ser seleccionar una situación social, una, no en general, sino una, e identificar sus elementos principales. Uno podría ser el tema que salió hace un rato, género, por decirlo con una palabra antes de ubicarme ya en algún lugar. Género. ¿Sí? Escucha de la presencia de Dios, ver sus valores en ese tema. ¿Qué valores hay positivos del reino de Dios? Identificar cuáles son las ambigüedades, cuáles cosas no son muy positivas, cuáles se podrían redireccionar. ¿Qué conversión nos exige esa situación a nivel personal, grupal, eclesial? Y la propuesta misionera. Aquí no les voy a pedir todo eso porque es inmenso, pero algo que ustedes recuerden, una cita bíblica que nos podría ayudar a responder a esa situación, o algún texto de un papa, o etcétera. ¿Sí? Por ahora, si logran hacer estos dos primeros pasos, ya me quedo tranquilo. La soledad y el abandono de las personas en situación de calle, ¿no? Cierta exclusión. Muy bien, eso es un tema. Muy bien, paradigma tecnocientífico. Gran tema, temón. Crisis institucional. Muy bien. Crisis ecológica. Muy bien. Al fondo. Crisis familiar. Los modelos de familia, etc. ¿Sí? Bien, buen tema. La globalización. Muy bien. La credibilidad de la iglesia. Bien. No se repitió ningún grupo, esto parece que es casi Espíritu Santo. Bien. Aquí habría un ejercicio, solo para que ustedes vean lo que yo he hecho. La clase, la sesión pasada y esta, es esto simplemente, y se podría hacer sobre muchos temas, ¿no? Un reto, desafío, el pluralismo cultural creciente con la autonomía que genera. Me pusieron como tema pluriculturalidad, interpela la misión, bueno, ese es el reto o el desafío. Escucha de la presencia de Dios, porque el Papa dice que hay que buscar lo positivo también. La riqueza de la diversidad es un valor positivo, la diversidad. El pluralismo coloca el tema de la diversidad como algo que viene de Dios, incluso podríamos decir, o ya hemos dicho, antes veíamos la diversidad como algo problemático, o lo seguimos viendo todavía. Una ambigüedad, el relativismo o el fundamentalismo. Es un riesgo que ya lo he explicado, ¿no? Redireccionar, ¿cómo se puede redireccionar? La interculturalidad, lo que vengo explicando en el taller. Conversión, nos exige una conversión personal, ¿sí? Reconocer al otro como es y aceptarlo, y desde ahí establecer un diálogo. Grupal, superar el exclusivismo de grupo, o el encierro o el gueto. Y a nivel eclesial, diálogo y no imposición en la misión. ¿Sí? Aquí estoy pusiendo propuesta misionera, Jesús y la Sirofenicia y los diálogos. Aquí podríamos hacer todo 2 horas de cómo mostrarle los distintos diálogos de Jesús y cómo establece un diálogo Jesús con cada personaje de su época. Fundamento teológico, Dios es comunión, por lo tanto es unidad y diversidad. Preguntas que podrían, la inculturación, etc. Bueno, este es un pequeño ejercicio, que en el fondo yo he ido orientando la misión hacia ahí. Próxima sesión, yo voy a tomar algunos de estos temas y trataremos de desarrollarlos un poco más. No sé si todos, pero algunos. Para decir, esta misión que hemos visto, ahora se aplica en ciertos espacios. ¿Se comprende? Bien, eso.
Y después, bueno, sí, eso ya dejamos aquí porque ¿qué hora es? 25. Bien. Gracias y me dejan el papelito con la temática y lo que han hecho hasta ahí. No es examen porque aquí no hay examen, ¿eh?